Saludos desde la Agencia Espacial del Paraguay. Tengo el privilegio y el honor hoy de presentar a Moriba Ya. Él es profesor asociado de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Ingeniería en la Universidad de Texas, en Austin. Tiene la beca Centennial de Ingeniería Mr. Persley Dushel Henderson. Jack ya es director de Ciencias y Tecnologías Astronáuticas Computacionales, un grupo dentro del Instituto Oden de Ingeniería y Ciencias Computacionales, y es líder del programa de Seguridad y Protección Espacial en el Centro Robert Strauss de Seguridad y Derecho Internacional. Moriba llegó a la Universidad de Texas a través del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, o JPL. Antes de eso, donde era un navegador de naves espaciales en unas cuantas misiones a Marte. Moriba es miembro de varias organizaciones como TED, el Instituto Estadounidense de Aeronáutica y Astronáutica, AIAA, la Sociedad Astronáutica Estadounidense, AAS, la Asociación Internacional para el Avance de la Seguridad Espacial, IAASS, Sociedad Astronómica Real, la RAS, y la Fuerza Aérea, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, o AFRL. Ha formado parte de la delegación de los Estados Unidos en el Comité de Naciones Unidas sobre el uso de espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de la UN COPUOS. También es un académico electo de la Academia Internacional de Astronáutica, IAA, y ha testificado en el Congreso sobre su trabajo en relación con el espacio, con la conciencia situacional y la gestión del tráfico espacial, que es un poco el tema de hoy de nuestra charla. Además, ya es editor asociado de la revista Elsevier Advance in Space Research y forma parte de varios comités como la IAA Space Debris, AIA Astrodynamics, IAF Astrodynamics y IAF Space Security. Muchísimas gracias, Moriba, por regalarnos este tiempo. Es un honor tenerte aquí. El piso es tuyo. Adelante. Bienvenido. Gracias a ti, gracias a todas las personas que están escuchando y viendo esto. Vamos a hacer una pasantía por la rama de la ciencia que se llama astrodinámica, que básicamente es una ciencia que estudia el comportamiento de los objetos en el espacio. Vamos a indagar un poco en lo que llamamos satélites orbitando la Tierra, qué función ejercen, qué están haciendo, por qué son importantes. Y después vamos a hablar un poco acerca de la población de objetos antropogénicos hechos por la humanidad que orbitan a la Tierra y por qué existen problemas de tráfico espacial. Así que voy a empezar primero y primordialmente a mostrarles una serie de PowerPoint y vamos a ver qué tal nos va aquí, porque sabemos siempre que la tecnología siempre funciona al 100%, sin errores. Ok. Bueno, hablemos un poco de la astrodinámica. La humanidad ha lanzado una cantidad de objetos en el espacio, llamamos objetos antropogénicos técnicamente y se le conoce más comúnmente como satélites. Y estos satélites ejercen una variedad de servicios y capacidades que nos sirven de día en día. Todo en cuestión a posición, navegación, tiempo, la posibilidad de poder observar fenómenos naturales que pueden ser causa de destrucción para los seres humanos, ¿verdad? Pueden ser cosas que causan una serie de procesos graves para la humanidad. Y los satélites no necesariamente observan en frecuencias visuales, sino también infrarrojos y otra serie de frecuencias donde el ojo humano quizás no puede observar, pero aún hay mucha información que nos puede servir. Los satélites también tienen como función poder observar bajo el subsuelo
y nos pueden indicar zonas más ricas para la agricultura, donde podemos sembrar y cosechar mejor que en otros sitios. Los satélites también pueden asistir a distribuir información. Eso es sumamente importante y la mayoría de la gente en la parte, digamos, occidental del mundo, como en las Américas, mucha gente conoce del Internet, pero hay una cantidad de personas en la humanidad, casi el 50% de los seres humanos carecen hoy en día de Internet. Imagínense eso. Y satélites pueden proveer servicios como en las escuelas y eso para poder educar a el resto de la humanidad que hoy en día carece de esos servicios. Los satélites también sirven como función para trasladar información financiera, información bancaria. Imagínense ir a un sitio para sacar dinero de un telecajero, un banco automático y no poder hacerlo. Eso sería sumamente grave. Y los satélites son responsables para muchos de esos servicios. Bueno, una breve reseña histórica aquí acerca de la mecánica orbital, la astrodinámica. Hubo este señor Nicolás Copérnicus, vivió entre los años 1473 al 1543 y tuvo una teoría, una hipótesis de que nuestro sistema no era un sistema geocéntrico, no era un sistema donde la Tierra era el centro del sistema, sino observó que a su parecer nosotros estamos viviendo en un sistema solar, un sistema heliocéntrico, donde el centro del sistema planetario, ¿verdad? De órbitas planetarias están dándole vuelta al Sol. Ahora, Galileo Galilei también existió muy poco tiempo después de Copérnicus, estuvo de acuerdo con Copérnicus y realizó una serie de experimentos de gravedad en la Torre de Pisa, en Italia, un sitio muy bello para visitar. Y luego de Galileo Galilei existió Tycho Brahe. Él vivió en lo que se conoce ahora como Praga, en la República Checa, e hizo muchas observaciones detalladas de el movimiento de los astros, movimiento de los planetas, y esas observaciones fueron utilizadas por Johannes Kepler. Johannes Kepler viene siendo una de las personas de una contribución significante al campo de mecánica orbital. Publicó Harmonices Mundi Libri V en 1619 e hizo 3 observaciones cinemáticas. Entonces, cuando yo digo cinemáticas versus cinético, cinemático realmente quiere decir que sus observaciones fueron todos geométricos, relaciones geométricos entre objetos. Y las observaciones que él hizo, uno fue que las órbitas planetarias son elipses con el Sol en un foco. La línea que básicamente conecta, una línea invisible que se puede imaginar conectando el Sol a cada planeta, describe áreas iguales en tiempos iguales. Y el cuadrado del periodo, el periodo de una órbita es el tiempo que dura un objeto en dar una revolución. El cuadrado del periodo es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. En términos más matemáticos correspondientes a elipses, esa distancia media también se conoce como eje semimayor. ¿Okay? Entonces, él hizo 3 observaciones cinemáticas muy importantes que son fundación de la astrodinámica hoy en día. Y después de Johannes Kepler,
Isaac Newton, él básicamente fue el que inventó el cálculo. Él también hizo unas observaciones que vamos a llamar leyes de física. Newton, sus leyes son cinéticos y básicamente, como yo le dije, cinemático describe relaciones geométricos, cinético viene a ser la causa, la fuerza, las aceleraciones causantes de esa relación geométrica. Entonces, Isaac Newton dice, mira, cada cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que esté obligado a cambiar ese estado debido a fuerzas impuestas sobre él. El cambio de movimiento de un objeto es proporcional a la fuerza motriz impuesta y es hecho en la misma dirección rectilínea en la cual esa fuerza es impuesta. Y la última ley es: a cada acción siempre le corresponde una reacción opuesta e igual, o las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias. Y esa última ley realmente es responsable por la ciencia de cohetes. Ok, en forma de una caricatura que es una órbita, realmente, mira, todo objeto, toda masa en la Tierra es atraída por la Tierra y al soltar una masa, esa masa cae hacia el centro gravitacional, centro de la Tierra, digamos, y algo que está en órbita está siempre en caída libre. ¿Okay? Así que los astronautas que están en la estación espacial, que uno ve aparentemente flotando, realmente no están flotando, están cayendo. Están en una condición de caída libre, al igual que la estación espacial, y como todo está cayendo con la misma aceleración, da esa apariencia de que estuviesen flotando. O sea, no hay resistencia porque jamás están llegando al piso, llegando al suelo. Para permanecer en órbita, entonces, se necesita poder darle a un cuerpo suficiente velocidad, digamos, tangencial o horizontal, para que mientras esté cayendo, nunca pegue al suelo, nunca choque contra la Tierra. Eso es una órbita. Así que si alguien les pregunta si existe gravedad en la órbita de la Tierra o por qué los astronautas se ven como flotando, jamás digan que es porque no hay gravedad, porque eso no es cierto, eso es mentira. Hay mucha gravedad. Lo que pasa es que, como dije, todos están en una condición de caída libre, al igual que la estación espacial. De otra forma, en esta caricatura podemos ver que existe una velocidad tangencial y una aceleración centrípeta, o sea, hacia el centro de la Tierra, y eso es lo que mantiene un objeto en órbita. Ok. En cuanto a la determinación orbital, tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es determinístico, donde utilizamos observaciones y expresiones analíticas para simplemente calcular esa órbita del satélite. Hay un método que se llama Gauss y Laplace que podemos aplicar, y existen métodos estadísticos donde utilizamos observaciones y algún método de corrección diferencial o teoría de estimación para mejorar la información a priori de una órbita referencial. Básicamente, mira, tenemos una órbita observada. Lo que observamos nunca es la verdad porque no hay un sensor que reporte la verdad. Cada sensor está corrupto por varios procesos. Existe la órbita real, obviamente,
quizás pueda esta ser una órbita de referencia. Y entonces, basado en nuestra predicción, que es la órbita de referencia, y lo que observamos, tratamos de rectificar la diferencia o reconciliar la diferencia entre la órbita observada y la órbita de referencia para poder acercarnos a la órbita real en lo más posible. El propósito de la determinación orbital, hay dos propósitos: reconstrucción de una trayectoria y la predicción de la trayectoria. En cuanto a la reconstrucción de la trayectoria, hacemos varias preguntas. ¿Dónde estuvo el satélite? ¿Con qué medida de certeza sabemos eso? ¿Qué información fue recuperada en ese proceso? ¿Podemos aprender algo acerca de la dinámica del ambiente en la cual ese satélite se encuentra? Y para la predicción, ¿dónde va a estar ese satélite? Especialmente si podemos predecir si dos objetos quizás van a chocar, tener una colisión en un momento dado. ¿Con qué medida de certezas sabemos eso? Y tenemos suficientes modelos refinados para poder tomar decisiones. Eso es lo que queremos saber, básicamente. ¿Cuáles son las fuentes que afectan o motivan el comportamiento dinámico de estos objetos espaciales antropogénicos satélites? Tenemos fuerzas gravitacionales que también son llamadas fuerzas conservativas, y tenemos fuerzas no conservativas, y las fuerzas no conservativas todas dependen de las características físicas del satélite, como la orientación, el tamaño, los materiales específicos de los cuales están hechos componentes del satélite, etc. Tenemos que modelar la Tierra en una forma muy exacta, y la Tierra no es una esfera perfecta. Hay muchas cosas que hacen que la Tierra se deforme, tanto como la influencia gravitacional de otros planetas, como los glaciales, hielos, el peso de la atmósfera, el peso de el océano en la parte sólida de la Tierra. Las masas en la Tierra se están moviendo, los continentes se mueven, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y el campo gravitacional terrestre no es uniforme, no es uniforme. Cuando un satélite se encuentra en órbita y órbita, digamos, por encima de los Andes, el satélite experimenta mayor aceleración debido a la gravedad, y entonces aumenta su velocidad. Pero cuando pasa por encima de los océanos, donde no hay esa concentración gravitacional, o sea, es menos la aceleración, digo, la gravedad. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta también. Los fotones que salen del Sol intercambian momentum con el satélite, y eso también produce fuerzas y aceleraciones que hay que tomar en cuenta. El satélite está expuesto a esa radiación solar. Parte de esa radiación es reflejada, parte es absorbida. De la parte absorbida hay parte de esa energía que es utilizada para operar el satélite. Hay otra parte que es irradiada térmicamente del satélite. Entonces, esto es un balance de energía para darnos cuenta de todo lo que hay que tomarnos en cuenta en cuanto a la radiación solar y la radiación térmica. Ok. Todos somos expertos en la astrodinámica ahora, y ahora vamos a enfocarnos más acerca de esa población de objetos espaciales antropogénicos orbitando la Tierra. La NASA tiene un programa de
digamos, chatarra espacial que se encuentra en el Centro Espacial de Houston, Johnson Space Center. Y estos datos provienen de esa oficina y básicamente pueden ver que hay un aumento en la cantidad de objetos orbitando la Tierra. Empezamos en 1957 con Sputnik, que lo lanzó la Unión Soviética en aquel momento, y ahora tenemos un catálogo que comprende más o menos aproximadamente 26,000 objetos espaciales antropogénicos, de las cuales 3,000 son objetos que sirven un propósito, satélites que proveen un servicio como de los cuales hablé anteriormente, y lo demás es basura. O sea, el 96% de los objetos antropogénicos espaciales catalogados por el Departamento de la Defensa estadounidense son chatarra. Esto es un video de una compañía que se llama AGI para darles una idea modelando cómo ha ido aumentando esa población espacial antropogénica a través de los años. Los puntos no son a escala, los satélites no son de ese tamaño, simplemente les dan una impresión de dónde están localizados estos objetos. Y yo les dije que hay veces cuando dos objetos se encuentran en el espacio, existe una colisión y a raíz de la colisión se producen muchos más objetos, mucho más chatarra. Vamos a ver qué tal. No sé. Como que no quiso funcionar esto. Aquí está. Aquí pueden ver, esto es una simulación entre un satélite Iridium que tuvo colisión con un satélite muerto de los rusos, el Cosmos. En el 2009 se encontraron y se produjo básicamente dos masas de objetos más pequeños, digamos nubes de chatarra. Y ahora todo eso viene siendo peligroso para otros satélites porque cualquiera de esos objetos, esa chatarra puede terminar colisionando con un satélite que está proveyendo algún servicio que importa. Esto lo que están viendo es una base de datos que se llama Astriagraph, el cual fue diseñado por mí y por mi grupo de investigaciones aquí en la Universidad de Texas en Austin. Y al terminar de pasar por este PowerPoint, les puedo mostrar en forma viva y directa esa base de datos. Yo les dije que la mayoría de los objetos catalogados son chatarra, por ende no están transmitiendo información, no se autoidentifican, así que parte de lo que es difícil es coleccionar observaciones de objetos en el espacio, de repente en diferentes tiempos, y cómo podemos saber la identidad, cómo podemos inferir la identidad de esos objetos, dado que no están transmitiendo su identidad. Entonces, es lo que yo llamo una crisis de identidad en el espacio. Esto es muy difícil poderlo resolver. Ajá, ¿a quién le interesa esto? Bueno, a mucha gente le interesa este problema. He hablado con gente de la NASA, con gente del Departamento de Defensa, con gente del Congreso estadounidense, con personas líderes en
el Departamento de Defensa, en el FAA, básicamente es la Agencia Federal de los Estados Unidos de la Aviación. El director de la NASA, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, también he hablado con él acerca de esto, y la diputada Martha McSally de Arizona también, senador Ted Cruz de Texas, Brian Babin, que también es diputado de Texas. He estado en cámaras del Congreso dando discursos acerca de esto. Hasta el presidente de Sierra Leona, el presidente Madavío, lo pudo conocer y hablar con él acerca de esto. El anterior vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, también he hablado acerca de todo esto. Y paseo por todo el mundo dando charlas y dando discursos y dando mi testimonio, y aún no es suficiente. Necesitamos más gente que estén al tanto del problema y que hablen y que trabajen para poder disminuir esta chatarra espacial. Yo ahora quiero ver si puedo mostrarles unas páginas web donde voy a poder hacer que ustedes puedan ver esta base de datos. Vamos a interactuar con esto y vamos a ver. Voy a compartir esto de nuevo. Aquí deben poder ver, esta es la base de datos Astragraph, y con varias fuentes. Las fuentes de información que tenemos viene del Departamento de Defensa estadounidense, una compañía de satélites llamada Planet Labs, una compañía que tiene radares para tratar de hacer rastreamientos espaciales, Leo Labs, la base de datos de los rusos Jesse Vempel, CSAT-L, son un grupo de astrónomos amateur que están siempre buscando observar satélites. Yo también tengo datos que puedo contribuir, y una compañía que se llama Maxar cambió de Digital Globe a Maxar. Esas son fuentes que tengo de observaciones y de información acerca de objetos, y pueden ver cada punto es un objeto antropogénico, algo derivado por las acciones del hombre. Y sé que algunos de ustedes han visto o saben, conocen de el Starlink. SpaceX ha mandado satélites a la órbita. Entonces, cuando ven estos trenes de satélites, todo esto son partes de los Starlink de Elon Musk, que ven en varias órbitas. Ven aquí otra serie, ¿verdad? Vamos a ver. Pueden simplemente buscar cualquier objeto aquí y hacer un close-up, y podrán ver que los objetos aquí, los puntos se están moviendo en tiempo real. Y bueno, aquí está esta base de datos, y hay información acerca de cada objeto. Por lo menos yo le di a ese punto medio cerca de ustedes, aunque Paraguay está por acá, pero pueden ver que este objeto es de la República China, por ejemplo, y pueden ver su órbita, la distancia que está de la Tierra, etc. Entonces, esto es un servicio gratis y accesible a todo el mundo. Y también aquí tenemos un servicio de predicción de objetos, que cualquier par de objetos de aproximadamente 1800, 500 objetos, cualquier par de objetos que está predecido en pasar a 10 kilómetros el uno del otro en los próximos 20 minutos.
esta línea aquí, o sea, los puntos en verde son pares de objetos que los dos objetos son objetos que funcionan. Puntos amarillos son cuando un objeto funciona y el otro es chatarra. Y los puntos rojos son cuando ambos objetos son chatarra, no están funcionando. Esta línea que ven aquí verde básicamente es el Soyuz que está, es la estación espacial. Hay dos objetos que están ahí embarcados con la estación espacial. Y aquí pueden ver las velocidades relativas. O sea, hay velocidades relativas entre objetos de 15 kilómetros por segundo. 1 kilómetro por segundo es más o menos la velocidad de una bala. 15 veces la velocidad de una bala. Mira, así sea algo de 1 milímetro, a esa velocidad tiene mucha energía cinética y podría destruir un satélite. Así que esto también es un problema y también tenemos esta página web para poder demostrar a las personas acerca de eso. Y la última página que les quiero mostrar aquí se llama Eyes on the Sky, y esto es un proyecto que ahora tenemos aquí en la Universidad de Texas para poder educar a la población acerca de todos los problemas que les he hablado hoy en día. Y habla del problema, habla de posibles soluciones y qué es lo que queremos hacer, pero les invito también a poder ver el proyecto Eyes on the Sky. Muchísimas gracias, Moriba. Una excelente presentación, muy didáctica y muy necesaria porque a medida que va creciendo el desarrollo aeroespacial, también está creciendo el riesgo. Y en base a esto, hace poco tuvimos la noticia de que la Estación Espacial Internacional nuevamente tuvieron que hacer unas maniobras de evasión, y eso se ve cada vez más frecuentemente. Y realmente aquí va una pregunta. Eh, a medida que se desarrollan las actividades espaciales, podríamos llegar a un punto en donde salir de la Tierra sería inviable por culpa o por riesgo de space debris. Sí, es más, una de las cosas que estamos tratando de estudiar y desarrollar aquí en la Universidad de Texas en Austin es una definición de capacidad orbital. Básicamente, la capacidad de un ecosistema realmente tiende a definirse dependiendo de la tasa mortuaria, la tasa de nacimiento. Básicamente, cuando el ecosistema no puede proveer a la población sus necesidades suficientes, existen pandemias a causa de eso y todo. Y bueno, algo semejante a esa capacidad de ecosistema, también existe capacidad automobiliario, de autopistas y eso. Y estamos tratando de definir la capacidad que pueda tener una órbita en mantener tráfico en una forma segura y sostenible, y saber en qué punto hemos saturado esa capacidad y prácticamente ese punto de saturación ocurre cuando nuestras decisiones, nuestras acciones ya no pueden evitar las colisiones y eso entre objetos. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Además, sabemos que a la velocidad en que orbitan estos objetos, la energía que tienen, como bien dijiste, es muy alta. Entonces, hablando un poco del síndrome de Kessler, ¿qué significa? ¿Cuál es el riesgo de que de repente una colisión pueda llevar a otra y finalmente se considere algo no remediable, digamos? Bueno, a mí me gusta hablar mejor acerca de esa capacidad orbital y la saturación de una órbita y la forma práctica de saber que hemos llegado a esa saturación cuando empiezan a
empezamos a tener colisiones entre objetos que no podemos ya predecir y no podemos evitar. Específicamente síndrome de Kessler, mira, yo tengo emociones mixtos correspondiente a eso, porque yo soy partidario de que la naturaleza siempre consigue un estado de equilibrio una vez que, que dejamos de inyectarle objetos, ¿no? Entonces yo creo que sí, puede llegar el momento en que colisiones empiecen a ocurrir por sí solos, así dejemos de lanzar satélites, pero me gusta mejor poder tratar de entender el espacio en términos de esa capacidad orbital. Entiendo, entiendo. Y finalmente, Moriba, ¿cuáles son, según tu experiencia y tu óptica, los sistemas de remoción de basura orbital, que hay varias iniciativas en este momento que pueden ser más efectivas? Sé que en el Reino Unido, Surrey Satellites demostraron un arpón y también lanzaron como una tela de araña para agarrar satélites. Eso, dependiendo del satélite, pudiese funcionar. Sé que la Agencia Espacial Europea tiene un programa que se llama Clear Space, operando el EPFL en Lausanne, donde Muriel Richards es la líder de eso, y van a agarrar un objeto que se llama Vespa, que es chatarra. Básicamente van a ir a agarrar ese objeto en el año 2025 para poder demostrar cierta tecnología. Yo digo lo siguiente, la parte mayor del cohete que queda en el espacio son objetos grandes, y esos cohetes que no caen a la Tierra, lo que se llama el upper stage, tienden a explotar, y esos objetos grandes vienen siendo muchos objetos más pequeños. Tendría sentido simplemente tratar de remover, quitar esos objetos. Ya hay una lista por lo menos de 50 que se pudiese hacer. Ahora, eso no es barato hacerlo, y el mundo como mundo no va a pagar, no va a costearse eso, porque van a decir, mira, los responsables son los gringos, los chinos y los rusos. Y los gringos, los chinos y los rusos no están removiendo y quitando esos objetos. Así que eso ya son temas más geopolíticos, digamos de esa forma. Nunca vamos a poder totalmente limpiar el espacio. Así que básicamente estamos en una bañera con agua sucia y tenemos que aprender cómo vivir con con cierto nivel de suciedad, por decirlo de esa forma. Lo que tenemos que hacer es tratar de mitigar o prevenir, seguir creando esa basura espacial. Excelente. Bueno, quiero cerrar haciéndote un comentario. La Agencia Espacial del Paraguay se creó en el 2014, pero nosotros estamos operando prácticamente hace 2 años con presupuesto. Y a los 2 meses de haber sido creada, tuvimos una alerta de reentrada de un tanque de hidracina de la tercera etapa de un cohete chino, justamente, de Long March, creo que era el 3B, si mal no recuerdo. Y ese objeto cayó, afortunadamente, en el campo, pero a 100 metros de una casa. Wow. Tuvimos suerte de que no dañó a nadie, no dañó a nadie, y, y bueno, fue nuestra primera experiencia. Tuvimos que ir a rescatar el objeto porque, ¿sabes? Hidracina tiene un nivel de peligro alto si el tanque está cargado, o si no, igual los restos del gas son altamente tóxicos.
Entonces, nosotros como que inauguramos nuestras operaciones teniendo que desarrollar un procedimiento de seguridad que nos ayudaron muchísimo los colegas de otras agencias espaciales, pero es algo que nosotros no pensamos que nunca nos íbamos a pasar, pero pasó apenas abrimos nuestras operaciones, pasó a 2 meses de iniciarse la agencia espacial. Entonces, te agradecemos muchísimo, Moriba, por tu tiempo, por este espacio que nos das para compartir tus conocimientos. Y si tienes algún mensaje final o alguna reflexión final que quieras dejar antes de cerrar. Sí, la reflexión final para mí es la siguiente. Me he dado cuenta de que la humanidad en gran parte se ha olvidado de qué consiste estar en equilibrio con la vida. La humanidad se ha ido en una dirección más en querer ser dueño de las cosas en vez de ser custodio de las cosas. Y pienso que hay ciertas poblaciones indígenas en el mundo que saben lo que es estar en equilibrio con la vida, que nos pueden enseñar. Las voces antiguas de nuestras civilizaciones, estas poblaciones indígenas nos pueden enseñar cómo podemos alcanzar esa sostenibilidad en el espacio. Y deberíamos invocar esas voces y hacer que esas voces sean partícipes en las decisiones que estamos tomando con respecto a la exploración del espacio. Muchísimas gracias, Moriba. Espero que esta sea la primera de varias veces que podamos tenerte con nosotros. Tal vez una vez que termine la pandemia ya en forma presencial, invitarte a que conozcas nuestro país Me bueno, gustaría mucho. el agradecimiento, eres bienvenido. Entonces, el agradecimiento del presidente de la agencia, el coronel Liudino Bielman y todo el equipo de la Agencia Espacial de Paraguay por este tiempo y va a ser hasta la próxima. Mira, quiero decirle lo siguiente, a mí me gusta mucho colaborar con la gente, así que si desean tener una colaboración más directa con mi área y mi grupo de investigaciones, saben cómo llegarme a hacer esas intenciones y vamos a desarrollar algo en conjunto. Perfecto, anotado y hasta la próxima. Gracias. Gracias.